El movimiento musical del rock revolucionó a toda una generación. Esta página de nuestro libro de historias está escrita por Jorge Paleza, un ilustrado y apasionado de este género musical. Yo empecé a escuchar rock en 74, 75, hacerte la idea de que en ese momento Pico era una ciudad chica en la cual ese tipo de música no tenía un gran público. En general en esa época el rock no era masivo, ¿no? Era una etapa casi fundacional todavía, una etapa de explosión de bandas, de grupos, pero todavía dentro de un nivel relativamente chico. Es que en Pico era muy poca la gente que escuchaba rock, éramos casi unas tribus aisladas donde vos sabías que a industrial iba uno que tenía a Dios sui generis, a comercial iba otro que le gustaba Deep Purple, o sea que nos conocíamos sin conocernos, sabíamos a quién le gustaba y estaba esa cuestión, esa pertenencia a una tribu pequeña, reducida todavía. Después se empezó a ampliar el público. En esa época había un lugar donde se podía conseguir rock, que era Boliche Musical, en ese momento comandado por Hugo García, y estaba esa magia de que en algún momento saber el disco que llegaba, juntar moneda a moneda para poder comprarlo, y tenía una cuestión mucho más romántica, si querés. Considero yo que el rock, creo que hay una gran diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Porque el rock nació como una música contestataria, una música de reacción a un sistema en los años 50, en lo cual fue concebido, y en los 60, cuando explota, cuando se multiplica, también fue el portavoz de una generación que estaba en contra de hechos como la guerra de Vietnam, como la Guerra Fría, que impulsaba la cultura de la era del acuario, el hipismo. Entonces fue una música realmente revolucionaria para su época, además de la calidad musical que puede estar o no de acuerdo, pero que por ese entonces mostraba cosas muy vanguardia. Hoy el rock es un mero negocio de grabadoras, de merchandising, que no tiene nada que ver con el espíritu original. Por eso que hoy las bandas fundacionales, las bandas de los 70 siguen siendo reverenciadas como banda de culto, simplemente por eso, porque lo que hoy se produce es una mala copia de aquello o simplemente una falta de creatividad, como que ya se agotó en lo que se hizo en esas épocas, ¿verdad? Hay un público no solo de los que vivimos esa época, sino hay mucho joven, pero muchísimo joven que se engancha con ese rock fundacional, ese rock de los 70 y de los 80, ¿no? Que fue la gran multiplicación, la diversidad. Por otro lado tenía esa fuerza de bandas como Led Zeppelin, como Deep Purple, esa experimentación de grupos como Pink Floyd, como Genesis, Jethro Tull, que era una combinación era un cambio muy grande, ¿no? Te proponían una revolución desde los sentidos, ¿no? Era transportarte a otra dimensión, ¿no? Era muy fuerte el rock en esa época, era muy comparado con los cánones complacientes que te vendía la industria discográfica, y bueno, que son prácticamente los mismos de hoy, ¿no? Pero en esa época el rock te da una sensación de choque muy fuerte, ¿no? Respecto a lo otro. Era realmente una música revolucionaria. Y creo que eso fue lo que nos atrapó a los que lo mamamos en ese momento, ¿no? A los que lo adoptamos como música en esos años, ¿no? Te hablo de los años 70 y aún en los 80, ¿no? El rock siempre fue una válvula de escape, como pienso que lo es la literatura, para lo que lo es mucho, lo puede ser el cine, pero el rock como música es una válvula de escape. De pronto vos te puede cambiar estados de ánimo, te puede simplemente acompañar en estados de ánimo, y en ese sentido el rock tiene mucho de esa cuestión, ¿no? Y después, bueno, me permitió, no sé, ver bandas en vivo que nunca hubiera pensado ver, en situaciones que nunca hubiera podido pensar que podía llegar a estar, ¿no? O sea, yo empecé a ver recitales en los 80, ya con el movimiento ya armado, y bueno, y me sirvió para acompañar procesos de cambio en esa música que, bueno, que se fueron dando de una forma cíclica y muy fuerte, ¿no? En los 80 de alguna manera es cuando empiezan a venir bandas internacionales a Argentina, y bueno, ahí hubo todo un cambio. Era la posibilidad de ver gente que vos en los 70 te parecía que pertenecían a otra dimensión, a otro planeta. Vos, que yo pensaba en los 70 en Led Zeppelin, en Pink Floyd, y
no pensabas que pertenecían a la órbita de los humanos, pensaban que era algo lejano. Bueno, leías la revista Pero, de la cual, que era un poco la Biblia del rock, ¿no? Una revista que para esa época nos acompañaba, y bueno, y pensaba que en un movimiento que se va muy lejos acá, que nunca íbamos a tener acceso. En los 80 comprobamos que era gente como nosotros, que subía a un escenario, tocaba, te daba 2 horas de adrenalina pura, y bueno, y así como recuerdo aquellos primeros recitales en 1987, viene The Cure, que es una banda de una tendencia, se llama el dark rock, una tendencia más oscura, en su mejor momento, y fue algo tremendo, porque fue la primera gran banda que vino en su mejor momento a Argentina. Y bueno, 2 recitales de Cure en Ferro fueron algo impresionante. Después empezaron a venir los Ramones, que era una banda que aquí se hizo local, una banda punk que aquí se hizo local, y bueno, a partir de allí entramos a ver a todos, y en los 90, como una cuestión de la política cambiaria, todos pudimos ver a todos prácticamente. El año 93 fue el año de explosión en el cual vino todo el mundo, y era todas las semanas tener un recital internacional y realmente de valor. Y después los nacionales, que bueno, poder ver a, no sé, la magia que te tiraba de arriba de un escenario Spinetta en cualquiera de sus formaciones, en cualquiera de sus épocas, poder ver el magnetismo de una banda como Sumo, o haber podido conocer a Luca Prodan, ver los redondos de su etapa subterránea hasta su inmensa masividad, hasta los últimos recitales. Bueno, fue un proceso que valió la pena realmente vivir y que te marcan, ¿no? Spinetta fue un gurú para los que vivimos su música, ¿no? Era tipo que su poesía transmitía sensaciones muy increíbles, ¿no? Una poesía demasiado profunda y además demasiado... Quizás no tenía un público tan amplio como hubiera merecido tener, pero creo que eso tampoco le interesaba a él, ¿no? Creo que Spinetta apuntaba justamente a eso, a que el que lo siguiera porque realmente lo sentía. Nunca fue una moda, y creo que ese es el gran mérito. Spinetta murió, los días inmediatos a su muerte se habló muchísimo, a partir de ahí ya, como pasó con Papo, creo también, ¿no? Y a partir de ahí lo veneran los que realmente lo seguimos, ¿no? Y bueno, creo que Spinetta con el primer disco Almendra, que bueno, fueron los discos que yo te traía como discos de culto, de este disco creo que ya la tapa lo identifica, un disco que no hace falta ni escucharlo, ya le ves la tapa y sabés de qué se trata. Y bueno, fue el primer gran disco de rock nacional hace 45 años, y aún hoy es revolucionario. Aún el primer disco de Almendra hoy sigue sonando como un disco de vanguardia, como un disco sublime, un disco superior a 45 años que se editó, ¿no? Y bueno, y después que de Spinetta también había traído este disco, El Doble Pescado Rabioso, que es un disco que en su momento fue un disco agotado muy rápido, que era un objeto de culto, te hablo del año 77, 78. Y bueno, cuando en el 81 viene Spinetta a Pico, bueno, me lo firma, me lo dedica, además de haber tenido el inmenso placer de haber compartido un café de 1 hora y media con él, ¿no? Lo cual te muestra lo que era Spinetta, ¿no? Un tipo como uno, un tipo más allá de su inmensa genialidad, ¿no? Te decía, por ejemplo, cuando vino Spinetta a Pico en el 81, yo en ese momento estaba haciendo unos micros de Radio Pico en un programa de los sábados a la tarde, Ventana al País. Y se dio la posibilidad de que viniera a la radio, cosa que para nosotros era ya de por sí algo increíble. Y no solo eso, cuando termina la entrevista lo llevamos hasta el hotel y terminamos compartiendo lo que te decía, un café de 1 hora y media con el flaco, hablándonos de su música en ese momento, de su vida. Realmente eso fue algo que jamás me quedó documentado, una fotito, pero sobre todo ese recuerdo que nunca se te va, ¿no? Creo que eso fue lo más... También me tocó, no sé, de pronto conocer a Luca Prodan en la forma más insólita y a 2 meses de su muerte, porque habíamos ido a ver a Sumo a Avellaneda, un lugar desconocido, fuimos temprano, habríamos llegado 20 y Luca, que entra al boliche, se prende a charlar con los que estábamos ahí, bueno, y también son esos flashes que quedan. Después de Luca, eso fue en octubre, Luca muere el 22 de diciembre, y bueno, son cosas que te quedan. Y en cuanto a recitales, mucho, qué sé yo, Los Redondos siempre te generaban una expectativa muy especial, por alguna banda que sabías que te iba a dar algo distinto.
Los grupos internacionales, los Ramones, tuve la suerte de verlos, salvo una vez que se pusieron con los Redondos, todas las veces que vinieron. Y también una banda querible, ¿no? Porque lo que hacían era cuadrado, era elemental, era básico, era punk. Fue una banda querible. Los Ramones creo que son una fotografía de lo que debería ser el rock barrial, el rock callejero. O sea, los Ramones también me generaban mucha, bueno, Spinetta ya te lo dije, y bueno, la primera venida de los Rolling Stones, que también era como un sueño que en algún momento era impensado, y bueno, en el 95 de un momento a otro dijeron, vienen los Stones, y bueno, y un día los tenías tocando ahí en River, ¿no? Lo elegí un poquito, cada cual representa algo, ¿no? Vos me dijiste que trajera algo representativo. Que yo, por ejemplo, este primer disco de Manal, este es un disco de 1969. Trío Manal fue un trío de blues, el primer trío de blues urbano en Argentina. Y una poesía impresionante, una poesía que también hoy, a 45 años, sigue siendo revolucionaria. Que la Avellaneda Blues es algo que nunca se volvió a escribir. No sé, alguien que te diga, luz que muere, la fábrica parece un puente de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el dock. Una poesía sublime todavía hoy, ¿no? Y pertenece a sello Mandioca, que es un sello que fue la madre de los chicos, le decían, porque fue realmente un sello que albergó a los primeros grupos y solistas del rock nacional en el año 69, un emprendimiento hecho por tres revolucionarios, entre esos el editor Jorge Álvarez, que bueno, que se dio el lujo de editar los primeros grandes discos nacionales. Y el primer disco de Manal justamente es una obra sublime de poesía. Después, bueno, traje Billy Bonnie y la pesada del rock and roll. Esto fue el grupo más anárquico del rock nacional. En 1970, un personaje llamado Billy Bond, Juliano Canterini, el verdadero nombre, es una especie de seleccionado de todos los músicos del rock nacional. Metió a Papo, al trío Manal, hasta Spinetta toca en este primer disco, para hacer rock y blues. El Jardín de los Presentes de Invisible, este fue el tercer disco de Spinetta. Este es un disco, probablemente el disco más poético de Spinetta, un disco que te transmite una paz, una melancolía única, hecho en el año 76. O sea, esto es muy paradójico, porque justamente el año en que en Argentina se viene la noche más negra, Spinetta graba su disco más hermoso. Acá hay temas como Los Libros de la Buena Memoria, que realmente son obras sublimes, obras que con el tiempo van a perdurar para siempre, ¿no? Cruci es una banda que es uno de los tesoros ocultos del rock argentino de los 70, pero más que nada para mostrarte lo que es la gráfica de tapa. O fíjate lo que era la estética del rock argentino en los 70. O sea, se cuidaba no solo lo musical, sino el disco ya era un lujo en su aspecto exterior, en su presentación. Este era el ilustrador, se llamaba Juan Oreste Gatti, un personaje que hoy, que en los 80 fue el plástico de Pedro Almodóvar, hizo todos los afiches de Almodóvar, toda la gráfica, la estética de Almodóvar, y ilustró los mejores discos argentinos de los 70. O sea, esto es un poco para mostrar, además de Crucis, lo que era la estética de los discos argentinos de los 70. Después, bueno, no podía faltar uno de los Redondos, el vinilo de Octubre. Octubre fue el segundo disco de los Redonditos de Ricota, a partir de lo cual los Redondos empiezan un proceso elíptico de popularidad. O sea, a partir de allí ya empiezan a ocupar lugares más grandes, ya dejan de ser un grupo underground para convertirse en un fenómeno de masas como lo que fue, ¿no? Además de su inmensa calidad musical. Octubre fue probablemente el mejor disco de los Redondos, es una discografía que es difícil seleccionar un disco, ¿no? Pero bueno, también quería el vinilo de los Redondos. La mayoría de los que escuchamos música en los 70 nos entró a través de los Beatles. No hay mucho que decir de los Beatles. Y Abbey Road tiene una particularidad que fue lo último grabado por los Beatles, los tipos peleados entre ellos, las mujeres peleadas, problemas financieros, y sin embargo los tipos se cuelgan con el mejor disco que grabaron. O sea, contrario a lo que habitualmente ocurre con las bandas en decadencia, los Beatles grabaron un disco impresionante en todo sentido, ¿no? Si bien comercialmente no fue el último, pero Let It Be se editó después, Abbey Road fue lo último que hicieron juntos y probablemente es el mejor disco que hicieron. Por eso, ya desde la tapa es un emblema de los 70, ¿no? Por eso, bueno, estos de alguna manera discos símbolos o íconos que te quise traer como vinilo cuando vos me dijiste traer algo representativo de ese rock de los 70, ¿no? Con el cual los de mi generación nos enganchamos a escuchar rock.
1973 Pink Floyd dejaba definitivamente de ser un grupo experimental para convertirse en una de las expresiones más importantes no solo del rock sino de la música contemporánea. El lado oscuro de la luna, su disco conceptual que había llevado casi un año de preparación, de elaboración, ganaba la calle y se convertía, además de uno de los discos más vendidos de la historia del rock, uno de los testimonios más impresionantes en cuanto a obras conceptuales. Un disco que hablaba del poder, de la locura, de la muerte y que mostraba a Pink Floyd en su etapa más alta de maduración. Hoy vamos a escuchar completo El lado oscuro de la luna para recordar lo que era la inmensa evolución de Roger Waters, de Ray Ray, de Nick Mason en 1973, cuando editaron el mítico, el único Lado oscuro de la luna. La historia de Ojo Mutante va directamente ligada con lo que es FM Imaginaria. Eso fue a principios del año 88 y bueno, en el país había toda una movida de radios FM libres, independientes o piratas, si quería llamarlo más crudamente. Y acá no había llegado ninguna y bueno, entonces se armó un grupo del cual fui invitado a participar en forma cooperativa para justamente montar una radio. Y así nació Imaginaria, que bueno, Imaginaria empieza las transmisiones el 13 de febrero del 88 y el 25 de mayo larga en forma oficial con programación. Y ahí empieza el programa Ojo Mutante. Ojo Mutante arrancó simplemente como un programa de rock, que en ese momento todavía no había. Por empezar, Imaginaria fue la primera FM de La Pampa, no solo de Pico. A partir de ahí, bueno, vino una explosión y un año había decenas, pero en ese momento fue la primera. Y por un lado está esa novedad y por otro lado un programa de rock también era algo original, porque el rock no tenía demasiada cabida en lugares como este, como el interior. Y bueno, surgió como esa posibilidad y se mantuvo en el tiempo. Después ya, bueno, hoy ya hacer un programa de radio de 2 horas es mucho más sencillo, por la tecnología lo grabás en 15, 20 minutos y no tenés necesidad de estarte las 2 horas de la noche ahí, pero bueno, los primeros años de Imaginaria tenían esa cosa, ¿no? De estar en la radio, de hacerlo en vivo. Y bueno, quedó y se sigue haciendo. Y ojalá lo puedan, 26 años, podamos seguirlo mucho tiempo, ¿no? Y bueno, creo que el programa de radio, lo que te deja, en el caso nuestro, no un programa que reditúe económicamente, todo lo contrario, esto hecho pulmón, todo material que tenemos que conseguir, de pronto, no sé, encontrarte con un chico en la calle que ni conoces que te diga, gracias a ustedes conocí a Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? Creo que esa es la gratificación que te deja un programa, ¿no? Y por el cual lo seguimos haciendo, ¿no? No está Spinetta, no está Papo, Charly García está, pero no está. Y en lo internacional pasa lo mismo. Creo que ya se inventó todo. Creo que en los 70 y 80 se inventó todo y a partir de allí se empezó aparece el rock como un gran negocio, aparecen las multinacionales, las grabadoras, aparecen las cadenas de videos y el rock pasa a ser un negocio simplemente. Y hoy ese espíritu, lo que decíamos, ese espíritu transgresor, ese espíritu contestatario de los 60, de los 70, se ha perdido completamente para ser un negocio masivo, ¿no? O el público o el rock tiene un público que se ha multiplicado exponencialmente, pero ha perdido ese mensaje, ¿no? Por eso que hoy sigan vigentes bandas que grabaron sus mejores discos hace 30, 40 años, ¿no? Porque lo que está hoy o es una mala copia de lo viejo o simplemente no ofrece una. Y creo que la mejor prueba de esto es que una banda de los 90, sus discos ya no se consiguen, son muy pocas las reediciones, mientras que los Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd se editan constantemente. Cada 5 años tienen una nueva reedición de toda la discografía con nuevo formato, nueva digitalización y bueno, y se agotan. Si el rock está muy vinculado justamente a las historias del lugar en donde se diga. En el caso nuestro, bueno, el rock nace como una reacción a lo que era la dictadura de Onganía, ¿no? En una época de censura, quizás no sangrienta como la de los 70, pero censura establecida. Después en los 70, la primera parte, toda la gran revolución militante del 72-73, tiene una explosión de bandas. En el 76 le toca la censura como a todos los grupos y pasa a una clandestinidad, músicos que se exilian. En los 80, con la vuelta a la democracia, aparece una especie de rock emparentado con la alegría, con el movimiento, con bandas, los mismos Redonditos de Ricota pertenecen
a esa generación. Y en los 90 acompañan un poco ese proceso de pauperización cultural que fue el menemismo, que fue y el rock, y acompañado con eso, lo que hablamos, ese mega negocio que pasa a ser la aparición de cadenas de videos, la aparición de las multinacionales de los discos, y el rock toma un carácter absolutamente comercial que se continúa en estas épocas. Y bueno, en esta época te da lástima de pronto ver gente como León Gieco, un tipo con una trayectoria tan respetable, entregado a un proyecto político, con el cual puede estar de acuerdo o no, pero el rock históricamente fue justamente una reacción, o siempre trató de estar al margen de los sistemas gobernantes, ¿verdad? O bandas que realmente son al servicio del proyecto político, no sé, una Mancha Volando, ponele. Entonces es triste ver eso, ¿no? Porque te demuestra el grado de mercantilización que ha sufrido una corriente que nació como contestataria y bueno, que el tiempo la volvió. Pero bueno, nos queda justamente toda la música, el recuerdo y el ejemplo de esa generación que realmente hizo de esto una filosofía de vida, ¿no?